Abre tu Biblia en Isaías capítulo 22, es la porción que estaremos revisando el día de hoy. Me gustaría leer los primeros 14 versículos, vamos a ver todo el capítulo, pero leamos esta parte para enterarnos de lo que está sucediendo en este capítulo 22. Dice así, Isaías 22, verso 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de las armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros por las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra y seguir meditando en este libro, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Queremos entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Es que ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdame a explicarlo, Señor. Y bendice este tiempo, Señor, porque creemos esto. Creemos que toda tu palabra, toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Tú tienes algo para nosotros en esta semana, Señor, el día de hoy en la tarde, mañana, Señor, el miércoles. Señor, capacítanos y prepáranos para eso, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Estamos en el libro de Isaías y estamos en esta segunda sección donde se presentan estas profecías a naciones paganas. Hemos estado escuchando en las últimas semanas profecías para Egipto, profecías para Etiopía, profecías para Babilonia, para Edom, para Arabia, vimos la semana pasada. Y el día de hoy seguimos en esa misma sección. Pero por el principio de esta profecía y por cómo se menciona a quién va a dirigir la profecía, nos quedamos cuestionándonos a quién se le dirige. Porque dice ahí profecía sobre el valle de la visión. ¿Cuál es el valle de la visión? Y siempre tenemos que hacer estas preguntas para entender a quién está haciendo referencia. Y como lo leímos, nos dimos cuenta de diferentes descripciones o diferentes referencias y entendemos que el valle de la visión es Jerusalén. Mira lo que dice ahí en el versículo 5. El otro. El 8 dice, y desnudó la cubierta de Judá. ¿Viste? En el 9, visteis las brechas de la ciudad de David. En el 10, y contasteis las casas de Jerusalén.
Así es que respondemos la pregunta observando el texto y nos damos cuenta, el valle de la visión es Jerusalén, ¿no? Ahora, es curioso porque estamos en la sección de profecías a naciones paganas. Y también es curioso que se le llame como el valle de la visión cuando Jerusalén está en un monte, ¿no? Al enfrentar estos cuestionamientos, los comentaristas dicen, está hablando de Jerusalén porque en el contexto está hablando de las casas de Jerusalén, de Judá, de la ciudad de David, pero está haciendo referencia a él como el valle de la visión porque el momento espiritual que están viviendo no se parece a un monte, se parece a un valle, el valle de la visión. Y por eso hay un mensaje para ellos en medio de las profecías a naciones paganas. Jerusalén se está comportando como una nación pagana y Dios tiene algo que decirles. Y hace referencia a ellos como el valle de la visión. Y lo que encontramos en esta porción que acabamos de leer es a un Isaías que está dolido. Hay dolor en él. ¿Lo notaste? En el versículo 4 dice, por esto dije, aquí es Isaías diciendo, por esto dije, déjenme si estoy llorando. No, es una canción viejita esa. Dejadme, lloraré amargamente. Les dice, no os afanéis por consolarme. Entonces realmente la está pasando muy mal Isaías al tener esta visión de el valle de la visión, ¿no? Esta profecía, esto que él está viendo, lo deja llorando amargamente y sin ganas de ser consolado. Porque él está viendo, dice aquí, la destrucción de la hija de mi pueblo. Él ve esto y le causa mucho dolor, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo destrucción, ¿no? Pero hay un gran contraste porque no solamente ve destrucción, sino ve un pueblo que está alegre y feliz. ¿Lo notaste? Mira, el verso 2 dice, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Y en el versículo 13, he aquí gozo y alegría. Entonces esto es algo extraño. Hay destrucción, hay dolor, hay muerte. Muerte no de guerra, sino muerte de hambre, muerte por el sitio que el enemigo con el que ha sitiado a la ciudad, ¿no? Sin dejar entrar alimentos, sin dejar salir. Hay muerte, hay dolor, hay destrucción, pero ellos están con gozo y alegría como una ciudad alegre. Por eso la pregunta del primer versículo, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Ahora, no quiero perderte, pero en el versículo 16, versículo que no leímos, también aparece una pregunta. Checa, dice ahí, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? Este capítulo tiene estas dos secciones y las dos secciones comienzan con esta pregunta. Y las preguntas, aunque son distintas, tienen una misma función, como preguntar, ¿qué significa todo esto? ¿Qué estás haciendo? Sabes, Dios hace preguntas comúnmente en la escritura a personas, preguntas como esta. Cuando tú lees el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva y crea un lugar de deleite, eso es lo que significa Edén, deleite, un lugar de deleite donde está con ellos, pero cuando entra el pecado, cuando hay pecado, entonces Adán se esconde y entonces Dios pregunta, ¿dónde estás? Y no precisamente es que Dios no sepa dónde está Adán, porque por medio de la escritura sé que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él sabe dónde está Adán, pero quien tiene que saber dónde está es Adán mismo. ¿Dónde estás? Estas preguntas tienen esa misma connotación. ¿Qué significa esto? ¿Qué estás haciendo? Para la ciudad le dice, ¿qué están haciendo todos ahí arriba del techo? Todos en su terrado, ¿qué están haciendo ahí? Para la siguiente sección es, ¿qué tienes tú? ¿O a quién tienes aquí? ¿No? Y ya veremos qué es lo que le va a decir a él.
Pero esa misma pregunta muchas veces Dios quiere hacérsela a nosotros, ¿ok? Vamos. Esta es una profecía para la ciudad de Jerusalén. Se está comportando como una nación pagana y Dios tiene esa pregunta. Y muchas veces nosotros conocemos del Señor, pero nos comportamos más como cuando no le conocíamos que como cuando le conocemos ahora. Y nos comportamos de cierta manera que Dios tiene que hacernos preguntas así como, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás alegre si hay destrucción a tu alrededor? ¿Por qué hay gozo y alegría en ti cuando hay muerte a tu alrededor? Hay un ejército que te está sitiando. Hay un problema en ti. ¿Por qué estás alegre? Y bueno, mira lo que dice el último versículo que leímos, porque aquí también hay una pregunta que tenemos que hacernos y la vamos a responder. Verso 14 dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Otra vez es Isaías diciendo esto. Esto es lo que escuché de parte de Dios, de Jehová de los ejércitos. Esto es, checa, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor de los ejércitos. Entonces esta ciudad está en pecado y su pecado es grave, tan grave que según aquí me dice, no será perdonado. Cometieron un pecado imperdonable, ¿no? Ahora tú y yo preguntamos, pues ¿cuál es ese pecado? ¿No? ¿Cuál fue el pecado que cometieron? ¿Okay? Déjame abrirme un poco más. Recuerda que Jerusalén es la ciudad donde Dios dijo, Deuteronomio 12, versículos 5 y 11, dice que es el lugar donde Dios decidió poner su nombre. Es la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Allí hizo habitar su nombre. Dios escogió esta ciudad. Es más adelante dice, no miraste a aquel que lo hizo y que lo labró. Es una ciudad que Dios hizo y labró. Ellos están ahí por una razón, porque Dios decidió poner su nombre en esa ciudad. Y a través, estamos en el capítulo 22, pero de donde venimos es que este pueblo de Jerusalén está siendo amenazado por naciones alrededor. Por eso Dios ha hablado de las otras naciones y le ha asegurado a Jerusalén que Asiria no va a llegar, no la va a tocar. Pero la semana pasada nos dimos cuenta, ¿recuerdas? Que Asiria no la tocó, pero Babilonia vendrá y va a destruir la ciudad. ¿Okay? Entonces están frente a eso, una ciudad pagana, una ciudad que no ha escuchado a Dios, que se ha alejado de Dios, y Dios va a utilizar a Babilonia para traer juicio sobre ellos, y ellos están alegres y felices arriba del terrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están felices? ¿Por qué están alegres? ¿Por qué es una ciudad de gozo y alegría? ¿Por qué juntan sus vasos diciendo, comamos y bebamos, esta noche moriremos? ¿No? Esta noche moriremos. Bueno, creo que la respuesta está aquí en el versículo 8 al 11. Checa lo que dice ahí. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ahí está la respuesta. Si notaste, se utiliza la palabra mirar y ver en varios momentos. ¿Y qué es lo que están mirando cuando la ciudad está rodeada y sitiada por un gran ejército y es un día de alboroto y de confusión? Ellos pusieron su mirada en sus armas,
la casa de las armas del bosque, su mirada en el agua y crearon un foso de agua porque van a ser sitiados y les van a cerrar la llave y no van a tener agua, y derribaron casas para fortalecer el muro, pero no miraron al que lo hizo, al que lo labró. Este es el pecado. Ignoraron al Señor y confiaron en sus recursos. ¿Okay? Vamos a trasladarlo a nuestra vida, ¿no? Hoy en la mañana una de mis hijas decía, ¿qué onda con todas estas profecías para todos esos? O sea, son random, ¿verdad? ¿Qué significa random? Como al azar, ¿no? Algo así, como que no tienen una secuencia, es random, ¿no? Ella me preguntaba eso, ¿qué onda con todas estas profecías? Son random, ¿verdad? O sea, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Yo le decía, no son random. Tienes que pensar que Isaías le está hablando a un pueblo en un momento específico y ellos se sienten amenazados por todas estas naciones y Dios está hablando de cada una de esas naciones. Tiene algo que decirle a ese pueblo, no es random, ¿ok? Y yo creo que Dios no tiene nada random en la palabra de Dios. Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos, Dios sabe cómo somos débiles. Y Dios sabe cuando nosotros estamos viviendo en un valle y no en un monte. Dios sabe cuando estamos en el peor de nuestros momentos. ¿Sabías eso? Dios nos conoce. Ahora, a nosotros nos cuesta trabajo darnos cuenta cuando estamos en un valle. Y de repente confiamos. No ponemos nuestra mirada en aquel que nos rescató y nos salvó y la ponemos en los recursos a nuestro alrededor. En lugar de confiar en Dios, ponemos nuestra confianza en nuestras ideas, en nuestros planes, en nuestras mentiras, en nuestros engaños, en nuestros buenos negocios, en nuestras mentiras piadosas en lugar de confiar en Dios. Y pasa tiempo y avanzamos en ese camino y llega la disciplina de Dios. Llega el día de angustia, llega el día de espanto, llega el día donde Dios te desnuda por completo. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo respondes? Es difícil para nosotros de repente relacionar estas dos ideas, amor y castigo, ¿no? Pero piensa en esto, cuando los de mi generación todavía nos daban cintarazos. Allá en el norte, mi mamá, bájese el calzón y yo, no. Y me daba, decía mi mamá, a calzón quitado. Pero ¿sabes qué se atrevía a decirme? A mí me duele más que a ti. ¿Qué? A mí me duele más que a ti, ¿no? Y esto lo hago porque te amo. ¿Ok? Traslademos esa idea a aquí. Este pueblo está siendo castigado porque Dios Entonces Dios trajo una nueva vida a ti y te ha dado todos los recursos para que vivas confiando en Él. Pero ¿qué hacemos? Empezamos a confiar en lo que confiábamos antes. ¿Okay? Y de repente nos cuesta mucho trabajo identificar cuando Dios está disciplinándonos, ¿no? Porque a veces ni lo imaginamos. Es así como no. Pero sí, Dios nos disciplina porque nos ama. ¿Okay? Porque nos ama. Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Sin duda, no lo que este pueblo está haciendo. En Isaías, en el capítulo 5, se nos dice que Dios le dice al pueblo, sube al terrado y lamentate. Pero ellos están subiendo al terrado y ¿cómo están? Alegres. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios? Que haya dolor en nosotros, que haya arrepentimiento, que haya endechas,
Eso es lo que nos dice al final, ¿verdad? Lo dice de una manera hasta muy, muy visual. Dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Pero qué está haciendo? No está haciendo eso. Es una ciudad de alegría y gozo, pero es una ciudad que se está moviendo y está muy activa. ¿Qué está haciendo? Corriendo a la casa de las armas, porque su confianza está en las armas. Corriendo a hacer un foso de agua, porque su confianza es que tengan agua. O sea, que nos sitien, pero mientras tengamos agua no pasa nada, ¿no? Y están derribando sus casas para fortalecer el muro. Y esta imagen me recuerda a Isaías capítulo 1. ¿Te acuerdas de Isaías capítulo 1 cuando Dios le habla a su pueblo y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de tus sacrificios y de tus holocaustos. Lo único que estás haciendo es hollar el patio de mi casa. Nada más haciendo ruido y muy activo, pero no confiando en mí. ¿Cuál es su pecado? Que ignoraron a Dios en el día que Él los está llamando al arrepentimiento y están confiando en sus propios recursos, en sus recursos antiguos. Puse una pregunta aquí en mi Biblia. ¿Para qué necesitas la fe cuando tienes agua, muros y armas? Qué difícil, ¿no? Cuando llega ese momento, cuando llega la enfermedad, ¿para qué necesitas la fe cuando tienes un seguro de médico de gastos mayores? No pasa nada. Tengo cubierto todos los gastos en el hospital. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y dejamos de confiar en aquel que nos escogió, que nos hizo suyos, que nos compró, a quien le pertenecemos. Leyendo un comentario, Motier, he estado leyendo su comentario, estudiando para los pasajes de este libro de Isaías. Escribió algo que me llamó mucho la atención y lo anoté y se los quiero compartir. Él dice, ¿para qué mirar a Dios cuando puedes mirar en tus recursos? ¿Para qué confiar en Dios cuando puedes confiar en tus recursos? El Señor, sin embargo, es el que lo hizo y el que lo labró. Jerusalén es la ciudad donde Él eligió hacer habitar su nombre. Él hizo Jerusalén, Él la labró. ¿Tú crees que no pensó en el agua? ¿Tú crees que no sabía lo vulnerable que era esta ciudad? Por eso decía hace un rato, Dios te conoce. Dios sabe lo débil que eres. Dios sabe lo necesitado que estás. Dios conoce tu condición. O sea, no es suerte. Es diseño de Dios. Que te hayan corrido del trabajo, ¿no? No es una mala jugada de tu jefe. Es un plan de Dios. Que te hayan dado ese diagnóstico, ¿no? Es un plan de Dios. ¿Okay? Que te haya descubierto tu mujer o tu marido es parte del plan de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos? En el día de llanto y en el día de raparse la cabeza, ellos están diciendo, comamos, bebamos, no pasa nada, todo está bien, mañana vamos a morir. Y lamento muchas veces cuando una persona que ha recibido a Cristo y que conoce al Señor y cree en el Señor, de repente pasa por momentos tan difíciles y la riegas, pero ahí vienes, ¿verdad? Y ahí vamos de regreso, pero la regamos de nuevo. Dices, ya detente, pastor. No, sigámosle. Y la riegas de nuevo y vuelves de nuevo. Y lamento que de repente un cristiano llegue y diga, yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Y yo creo que ya Dios no puede hacer nada conmigo.
cuando Él fue el que te hizo y te labró. Lo que pasa es que ponemos nuestra confianza en nuestros recursos. Checa, los recursos que Dios te ha dado, te los ha dado no para cambiar las circunstancias, porque cambiar las circunstancias es retar su voluntad. Ni siquiera te los ha dado para cuestionar las circunstancias, dudando de su voluntad, sino para echarte completamente en fe sobre Él que te hizo y te labró. Eso es. Lo que Dios espera es nuestro arrepentimiento, nuestro dolor, nuestro llanto y venir a Él. Este pueblo estaba lleno de soberbia, de orgullo, de pecado. Y cuando Dios comienza a tratar con ellos y los deja desnudos, ellos creen que tienen lo suficiente para lidiar con el problema. Y cuando se dan cuenta que ya no pueden, entonces dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces mi hija dice: entonces son puras profecías random. No. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Veamos la segunda parte de este capítulo, que no lo leímos, ahora vamos a leerlo. Y tiene que ver con dos personas, Sebna y Eliakim. Vamos a leerlo. Versículo 15 dice así: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, Sebna, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgará de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Sí lo entendiste, ¿verdad? Dices: no, por favor, explíquenmelo. ¿Qué quiso decir? ¿No? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, centrémonos en lo que dice. Un hombre llamado Sebna y otro llamado Eliakim. ¿Ok? Eliakim va a sustituir a Sebna. Y Sebna se le hace una pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa esto? Como a la ciudad le dijo: ¿por qué te subes al terrado? ¿Por qué están todos ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes tú aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Por qué la pregunta? Porque Sebna está enfocado en él. Dice: labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Ok, Sebna es un personaje que vamos a conocer en Isaías capítulo 36, verso 3. Ahí se le menciona como un escriba, aquí se le menciona como un tesorero, como un mayordomo. O sea, él no tiene nada. ¿Sabes? Un mayordomo no tiene nada, simplemente administra algo. Un tesorero administra los bienes de alguien más. Un escriba se dedica a la palabra de Dios. Pero Sebna solamente está enfocado en permanecer, por eso hace un sepulcro para él. En prominencia, por eso lo hace en un lugar alto. En perpetuarse, por eso lo esculpe en una peña, para que se quede ahí marcado que él tiene ese sepulcro. Pero ¿qué le dice Dios?
Tú nada más estás pensando en ti mismo, pero para mí eres una bola. Bueno, así le dice. Y vas a rodar. Y vas a rodar bien lejos, allá donde estén los carros de tu supuesta gloria. Y terminaré contigo, ¿no? Tú estás hablando de un hombre que en lugar de ser un hombre espiritual es un hombre terrenal que nada más piensa en sí mismo. Pero entonces Dios dice, pero yo traeré ¿a quién? A Eliakim. Muy curioso, nada es random en la palabra. Eliakim significa Dios levanta, Dios prepara. Y es como si dijera Sebna, hombre terrenal, hombre que nada más te enfocas en ti mismo, hombre que piensas que vas a ser sepultado aquí y todos te recordarán. Sabes, nadie va a saber dónde moriste porque fuiste como una pelota que fuiste aventada a un terreno extendido, ¿verdad? Pero te voy a sustituir con Eliakim, el que Dios levantó, el que Dios preparó. Y este será muy distinto a ti. Le dice, le voy a dar tus vestiduras, le voy a dar tu talabarte, le voy a dar tu potestad. Y él será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Él hará lo que tú debiste de haber estado haciendo. ¿Ok? Y este hombre recibirá la llave de la casa de David. Qué interesante. Sobre su hombro. Abrirá, nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Tiene autoridad para legislar. Eso es lo que significa. Y Apocalipsis 3:7 me dice que aquel que tiene la llave, y cuando él abre nadie cierra, y cuando él cierra nadie abre, es Jesús, ¿no? Entonces muchos consideran que Eliakim es un tipo de Jesús en esta escena, pero también dice que es un clavo y dices, no, pues ya te clavaste. ¿Qué significa que es un clavo? ¿No? En la cultura de este tiempo no había closets o muebles para guardar tus tazas y tus jarros. Lo que había eran clavos que ponían en la pared y ahí colgaban todo. Entonces lo que está diciendo será un hombre, Sebna, tú ni pensaste en tu papá, ni en tus hijos, ni en tus nietos. Pero Eliakim va a sostener como un clavo a su padre, a sus hijos y a sus nietos. Todo se pondrá sobre él y se mantendrá firme. Entonces me está hablando de otro hombre distinto. Sebna siendo sustituido por Eliakim. Entonces, ¿qué es lo que, la verdad, yo me quedé igual que tú? Ok, ahí está. Pero entiendo una cosa, ¿no? Cuando Él nos ha dado una nueva vida, Dios quiere que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. El viejo hombre solamente estaba enfocado en sí mismo. Amén. Yo y después yo, ¿no? Y quería permanecer y prominencia y perpetuarme, pero ni sabes, ¿verdad? Pero has sido sustituido por un nuevo hombre con la capacidad que Dios da para hacer lo correcto y para hacer un sostén para los de tu casa, ya no pensando en ti mismo, sino siendo firme para los demás. ¿Ok? Acompáñame a Colosenses 3. Ahí vamos a terminar nuestro mensaje del día de hoy. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, creo que los primeros 4 versículos son versículos que a mí me fascinan. Son de mis favoritos en toda la Biblia. Colosenses 3, 1 al 4. Pero aquí en Colosenses 3, Pablo le está hablando a la gente de Colosas de cómo ahora que ya tienen una nueva vida. Mira lo que dice, verso 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿dónde está? Escondida. Versículo 3. Escondida. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En quién? En Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Ok? Que nuestra mirada esté puesta en Él, en la eternidad, en la esperanza que Él nos ha dado. Que entendamos
que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque ahora somos suyos y le pertenecemos, y que nuestra esperanza esté en aquel día, que un día estaremos con Él, cuando Él se manifieste para estar para siempre con Él. Sabes, aquel que ha recibido una nueva vida tiene vida eterna. Cuando creímos en Él, ahí comenzó nuestra vida eterna. Por eso la Biblia habla del cristiano, de aquel que tiene una nueva vida, como algo que ha sido consumido, completo. Está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es tu posición ahora. Has sido glorificado y dices, pues yo no me veo muy glorificado, ¿no? Pero eso es la realidad. Ese es el lugar que te ha dado Dios ahora, que tienes una nueva vida. La vida eterna comenzó. El morir no es otra cosa, sino continuar esa vida eterna que comenzó cuando creí en Él. Pero ahora sin la presencia del pecado. Amén. Sin dolor y sin enfermedad, sin confusión, sin dudas, sin debilidad, que a veces te hace poner tu confianza en los recursos en vez de voltear a ver a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es la nueva vida que Dios te ha dado. Por eso tenemos que poner nuestra mira en las cosas de Dios, no en nuestras cosas. Este pueblo de Isaías 22 puso su mirada en las cosas terrenales. Sebna está poniendo su mirada en las cosas terrenales. Él piensa que con un sepulcro podrá perpetuarse. Pero el Señor nos ha dado una nueva vida. Una nueva vida. Nos ha vestido de su justicia. Nos ha dado esperanza y confianza. Nos ha hecho justos delante de Él. Escucha bien, nos ha dado de su Espíritu Santo. Adivina por qué. Porque lo necesitamos. Y con su Espíritu Santo nos ha capacitado para ser ese padre que tenemos que ser, para hacer ese sostén para nuestra familia que debemos de ser. ¿Ok? Ahora, si Dios te está castigando, ojo, te castiga porque no se escuchó con mucha alegría eso. Te castiga ¿por qué? Porque te ama. Porque te ama. Es para que entonces, ¿qué hagas? Te arrepientas y llores. No termines diciendo, comamos y bebamos, como quiera mañana vamos a morir. Y cuando tú te acercas con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él no te echa fuera, Él te recibe. Dice, ¿lo hará de nuevo? ¿Qué? Claro. Y no se ha cansado de mí. Te conoce. Es lo maravilloso de nuestro Dios. Tenemos un sumo sacerdote que nos conviene, porque es el Dios eterno que se hizo hombre como tú y como yo, con carne y hueso como tú y como yo, y sabe lo que es sentir debilidad. No se ha cansado de ti y al contrario te entiende completamente. Y Él está trayendo ese día de llanto a tu vida para que te rapes. No, espero que nadie se rape la cabeza la próxima semana, todos pelones, ¿no? Pero se entiende, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se rapa? Hoy te ves tan distinto, ¿no? No sabía que tu cabeza tenía esa forma. Pero cambia completamente quién eres. ¿Estás de acuerdo? Yo me he querido rapar desde hace mucho, pero mi esposa no me deja. Dice, te vas a ver muy rudo. Dice, ya, fue suficiente tiempo de joven para andar rapado. Pero te ves distinto. ¿Se entiende? Ese día de llanto es para que seas distinto. Para que vengas en arrepentimiento y recibas de Él el perdón de pecados y te limpie. No se ha cansado de ti. Te conoce, te ubica, te sabe. Sabe de qué piel cojeas. Sabe cuál es tu debilidad. Lo más increíble, ese Cristo al que sé
que en lo profundo de tu corazón amas y que te cuesta trabajo de repente hacer las cosas que te pide, ese Cristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es, pagado por completo. Tu deuda ha sido liquidada, tus pecados han sido liquidados. Su palabra dice que Él echó en el mar tu pecado y se ha olvidado de él. ¿No es maravilloso? Ese es el Dios que tenemos, que es amplio en perdonar y que está dispuesto a que si te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Él te recibe, te perdona, te limpia, te lava. Amén. Amén. Ahora, el verso 25 lo leí al final y dices, bueno, ok, aquí está Eliakim, sostiene a todos, pero luego dice que este clavo será quitado y será quebrado y caerá, ¿no? Y dices, y entonces, pues es que el único suficiente es Dios. El único suficiente es Dios. No es suficiente, sino Él solo es suficiente. Confiemos en el Señor. Ok, invitación ¿a qué? A arrepentirte. Si Dios ha hablado a tu corazón y Dios te ha mostrado algo en lo que te identificas con esta historia y con este pueblo, que en vez de estar en el monte está en un valle, ¿no? Arrepiéntete. Llora tu pecado, ¿verdad? Vivamos en esta nueva vida que hay en Cristo Jesús. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo, ¿no? Pidámosle al Señor: lléname de tu espíritu, para que con su poder podamos vivir de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Y no olvides que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que te está pasando, ¿no?, está contenido en esa verdad. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el que meditando en estos pasajes, Señor, y aprendiendo, Señor, lo que sucede en estos pasajes, nos podemos identificar y darnos cuenta de nuestra necesidad de ti, Señor. Te pido por aquel que en las últimas semanas, últimos meses o últimos años ha estado poniendo su mirada en sus recursos en lugar de voltearte a ver a ti. Y que llega el día de hoy así, casi sin esperanza, Señor, vacío, seco. Señor, muéstrale cuánto le amas, Señor. Muéstrale cómo tú has concluido todo, pagando sus pecados en la cruz. Muéstrale cómo tú estás dispuesto, Señor, y puedes, Señor, limpiarle y levantarle, Señor, una vez más. Señor, aquel que duda, Señor, trae completa certeza de que tú no te has cansado, de que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Dispuesto a perdonar, Señor, y a limpiar. Haz tú la obra, Señor, en nuestros hermanos que están así. Y, Señor, te pido por aquellos, Señor, que necesitan y necesitaban recordar que Dios les ha dado una nueva vida y que tienen que poner su mirada en ti, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que necesitan el día de hoy despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, Señor. Aquel que se va renovando, Señor, hasta el conocimiento pleno. Te pido, Señor, que hagas tú la obra, Señor. Señor, si hoy es día de llanto para alguno, día de raparse la cabeza, Señor, día de endecha, Señor, trae ese arrepentimiento y ese llanto y ese dolor en su corazón. Trae esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, tristeza que proviene de ti, Señor. La tristeza del mundo trae muerte, pero la tristeza que proviene de ti trae arrepentimiento, Señor. Trae ese arrepentimiento. Y, Señor, y trae libertad, te lo pedimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tú lo harás,
porque tienes el poder de hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús.